Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos, bien, gracias. buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Les había pedido que tuvieran por ahí su Excel a la mano. Tal vez ahorita no lo ocupemos los primeros 20 minutos, pero váyanlo abriendo, ¿sale? La siguiente media hora o la última parte de la clase sí la vamos a necesitar. Ahorita les voy a pasar unos conceptos y unas fórmulas que son necesarias que ustedes tengan, ¿sale? Entonces, déjenme compartirles aquí el material. Déjenme cerrar este de aquí. Ahí está. Y guardar este ejemplo que vamos a hacer el día de hoy. Disculpe, profesor. Sí, Lo que pasa es que hoy es el examen de admisión de mi primo y me pidió mi computadora prestada, entonces no voy a poder tener el Excel abierto, pero pues voy a estar aquí en la clase, ¿está bien? pues si le toca participar, pues bueno, ya veremos. Vamos a ver. O trate de seguirnos a mano. Va a ser un poco más tardado, pero trate de seguirnos en una hoja a mano, ¿sale? A ver. Entonces, con ustedes nos quedamos en los tipos de correlación, ¿correcto? Sí, profe. Entonces, voy a compartir mejor toda mi pantalla para no estarme pasando de un lado a otro. Ahí está. Ahí ya deben de ver toda mi pantalla. Y lo último que vimos fue esta parte de aquí, tipos de correlación de variables. Ahora lo que vamos a ver es como tal el análisis de regresión lineal. Esto pues ya lo hablamos, ya lo dijimos en los conceptos. Ustedes también ya debieron de haberlo investigado en los conceptos que les dejé para que hicieran el día viernes. Y básicamente lo que nos ayuda es a determinar la relación que hay entre dos variables, una X y una Y. ¿Y para qué más? O sea, no solamente nos va a permitir una relación o ubicar la relación, sino que nos va a permitir realizar un pronóstico, ¿sale? Un pronóstico de una variable, que es la variable de respuesta, la Y de regresión, en función de otra variable, que sería nuestra X. Con el ejemplo, pues va a quedar más claro. Lo único es que la principal restricción al utilizar el pronóstico es que solamente se va a comportar como una línea. Entonces, los pronósticos o los futuros pronósticos que nosotros hagamos, pues van a caer acá. Por lo tanto, para modelos curvos, modelos, por ejemplo, exponenciales, modelos que no se comportan de forma lineal, pues no nos va a ser de mucha utilidad. Entonces hay que determinar qué tipo de pronóstico tenemos y por eso saber si se puede ajustar este tipo de modelo. Ahorita solamente es eso, vamos a determinar qué relación hay entre variables y nos va a ayudar a determinar pronósticos. Anoten o tómenle captura a estas fórmulas, por favor, para poder determinar o realizar estos pronósticos. Como ya pudieron ver en esta fórmula, también anótenle o tómenle captura a esta fórmula. Y de regresión, que parece como tiene un gorrito ahí, significa eso, y de regresión es igual a B0 más B1 por X. Y B0 y B1 son los coeficientes que nosotros necesitamos, ¿sale? Que de hecho parte muy similar a una ecuación de la recta. Si ustedes se acuerdan, pues la ecuación de la recta tiene los mismos elementos, nada más que expresados de distinta manera. Cuando hablamos nosotros de una ecuación de la recta, esta a veces o la escriben a veces en función de A y B, y otras veces también la notación pasa ya a términos de m, ¿no? Sí. ¿Quién recuerda por ahí la ecuación de la recta? Cuando ya lo tenemos, ¿sí? Alguien activó su audio.
Creo que Y no. igual a Ah, mx más b. más B, correcto. ¿Y qué significa M y qué significa B? B M significa es la la, orden. Ajá. Ah, ok, adelante. M es la pendiente y b es el valor de la variable independiente. No, B es la ordenada en el origen. ¿Vale? B es la pendiente, es decir, cómo se va a ir inclinando. Y la ordenada en el origen es de dónde o lo que le estaríamos nosotros sumando a lo que es la variable, ahora sí, X. ¿Vale? Lo que se extendería, vaya. Que le conocemos como ordenada en el origen. Pero sí, esa es la ecuación. Muchas gracias. No sé quién por ahí participó para anotarla. Jennifer. Profe, Jennifer, muchas gracias. Sí. disculpe, en el trabajo, bueno, yo en lo que estuve investigando encontré información pues muy buena, pero todo estaba en base a, como lo dijo primero, en A y B. ¿Hay Ajá. problema si se queda así? Ahí ve, no hay problema. La notación que ustedes encuentren, va a haber mucha notación. A y B, si lo manejan así, pues no hay problema. Lo único que sí es de regresión, o en la parte de regresión lineal, según yo, todos lo manejamos con B0 y B1. Sí empiezan hablando con A y B para hacer la demostración o para llegar hasta esta ecuación, pero aún así la ecuación de la regresión se las da con A y B aquí. Y de regresión es igual a más B por X. Mm, no, ya al final me quedaba como era AX más B o al revés. AX más B. Ok, pero lo seguían manejando entonces con A aquí ya en la ecuación de regresión. Sí, Ok, si así lo manejan, por ejemplo, en la bibliografía que encontraron, nada más me pasa la fuente, lo reviso, no hay problema. Yo lo voy a manejar con B0 y con B1, ¿sale? Esto ok. porque luego, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos A, B y C, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ya vamos a regresión múltiple, pues vamos a tener más. Vamos a tener A, B, C, D, E. Y si nosotros cambiamos las variables o las X por una variable con el nombre, pues se nos va a llegar a confundir o pudiera llegarse a confundir. Por eso es que casi no utilizamos las letras del abecedario A, B, C, D. Solamente utilizamos B0, B1, B2, B3 y así sucesivamente para no llegar a generar en algún momento algún conflicto en la notación. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que significa B0 y B1? Es exactamente lo mismo como si fuera en la ecuación de la recta. El valor que va pegado a la variable X, que en este caso es B1, es la pendiente. Con esta fórmula vamos a calcular la pendiente y con esta fórmula de acá, B0, vamos a calcular la ordenada en el origen B. Para ello necesitamos ciertos datos. XY es el valor de la variable independiente en la observación Y, es decir, cada valor X que yo tenga. Y será entonces pues cada valor que yo tenga para la Y, para mi variable de respuesta. La X testada es la media de la variable independiente. La Y testada es la media de la variable dependiente y N será el número total de observaciones. Es lo único que necesitamos calcular. Medias prácticamente y cada uno de los valores. ¿Vale? ¿Ya la tienen? ¿Ya puedo pasar a lo siguiente? Maestro, en la fórmula, ¿dónde está la N? Ah, la N no está en la fórmula, se utiliza para calcular aquí las medias. Ok, gracias. ¿Sale? Es que si hacemos todo el desglose, pues primero tendremos que calcular sumatorias y después la sumatoria pues entre n y ya calculamos la media. Nada más por si ahí se los llegamos a necesitar. Más adelante sí lo vamos a ocupar esa n. Muy bien, voy a pasar a la siguiente entonces. Este es el proceso que ustedes tendrán que realizar. Voy a ponerlo en modo lectura. Ahí está. Para resolver los ejercicios. ¿Sale? Cuando yo les dé el ejercicio de evaluación o que vayan a realizar el ejercicio de evaluación y también los de tarea,
quiero ver los 7 pasos, ¿sale? Es decir, que pongan 1, 2, 3 y así sucesivamente. El primer paso es, o el paso 0 sería entender el problema. Pues no le pueden poner ahí, ¿verdad? Entonces, lo que sí tienen que hacer es leerlo, entenderlo, para poder de ahí identificar X y Y. Entonces, paso 1, tómenle captura también a esto. Paso 1, identificar X y Y. El segundo paso es hacer su diagrama de dispersión. Después con este ya hacemos la interpretación del diagrama, o sea que tendremos una interpretación del diagrama, no es conclusión, es una interpretación del diagrama. Después calculamos la ecuación de regresión con estas formulitas que vimos acá. Llegamos a calcular este modelo que me va a servir para hacer pronósticos. Y ese pues me va a ayudar a hacer pronósticos o proyecciones en relación de las variables. Este no es un paso, nada más me está diciendo para qué me va a servir esa ecuación. El paso número 5 es evaluar el modelo y la desviación del modelo. Es decir, encontrar la desviación del modelo. Y con esto, ahora sí, calculamos los coeficientes de determinación y los coeficientes de correlación. Y por último, tomamos decisiones, es decir, una conclusión que me diga qué es lo que tengo que hacer en función a lo que me pregunta el modelo, el problema, perdón. ¿Dudas o preguntas en el proceso para hacer los ejercicios? ¿Ninguna duda? Profe, Sí. le tendríamos que poner, por ejemplo, variable independiente, pues, por ejemplo, la X y ponerle el valor, o sea, como ser súper específicos en esa parte, o solo es como realmente solo identificar. No, aquí sí me tienen que poner, muy buena pregunta, de hecho. Aquí en la parte de identificar X y Y, sí me tienen que poner X igual a tal y Y igual a tal. O si está, por ejemplo, en una tabla, ponerme en un encabezado cuál es la X y cuál es la Y. Porque sí, aquí luego me dicen, no, es que me confundí si era así o no era así. Entonces, yo desde el principio, desde el paso 1, me voy a dar cuenta lo que están haciendo. Si en el paso 1 ustedes identificaron al revés las variables, yo ya no reviso el ejercicio. ¿Sale? Entonces, es por eso que sí tienen que ponérmelo aquí, al menos de forma muy explícita, muy así, X es igual a tal y X es igual a tal variable. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Alguna otra pregunta o ya puedo pasar a la siguiente diapositiva? ¿Ya puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Muy bien. Para encontrar estos dos coeficientes, ustedes se preguntarán, profesor, no los hemos visto, el paso número 6. Necesitamos realizar un método que se llama método de mínimos cuadrados. Ese método de mínimos cuadrados, básicamente lo que vamos a hacer es obtener algunas diferencias entre las medias y entre los valores de y que nosotros tenemos. ¿Sale? Vamos a tener 3 sumas de cuadrados. Estas sumas de cuadrados básicamente lo que nos dicen es qué tanto o qué diferencia que tengo entre mi modelo y los valores reales de mi problema y poder así determinar qué tan bueno o qué tan malo es mi problema y qué tanta relación existe entre variables. ¿Sale? Vamos a necesitar calcular 3 tipos de suma de cuadrados. La suma de cuadrados de los residuos, estos también anótenle por favor captura, tómenle captura, la suma de cuadrados de residuos, la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados total. ¿Sale? Suma de cuadrados del error es la sumatoria de cada dato que tengamos hasta n, aquí salió ya n, de la diferencia, así se lee, la suma de cuadrados del error es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de la diferencia de cada valor de y menos el valor de la y de regresión elevado al cuadrado.
Si yo lo pongo en relación con las otras sumas de cuadrados, la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de la regresión. ¿Sale? Se fijan, entonces, estas tres van a tener una relación. Básicamente, pues es muy sencilla. La suma de cuadrados de la regresión más los residuos es igual a la total. ¿Vale? Y entonces ya lo único que están haciendo acá en la relación de estas otras dos, pues hacer el despeje correspondiente, que realmente sería nada más, pues restar. En la suma de cuadrados de la regresión se calcula. Suma de cuadrados de regresión es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta los n cantidad de datos que nosotros tengamos de la diferencia de cada valor de la y de regresión menos la media de la variable dependiente. Y esto lo elevamos al cuadrado. ¿Sale? Y por último, la suma de cuadrados total es igual a la sumatoria de cada dato, empezando del 1 hasta el n dato que tengamos, de la diferencia de cada valor de la y menos su media elevado al cuadrado. Y entonces la relación que tenemos es la suma total de cuadrados es igual a la suma de regresión más la suma de cuadrados del error. ¿Qué es lo que hacen algunos que yo no les recomiendo? Calculan, por ejemplo, la de regresión o la de los residuos. Dicen, ay, la más fácil vamos a calcular. Calculan la total. Por ejemplo, calcularon regresión y calcularon total. Hacen la resta, a la total le quitan la de regresión y dicen, ah, pues ya obtuve la de los residuos. Aquí como está en la formulita, ¿no? Y ya, se confían. Pero resulta ser que tuvieron un error o en el de regresión o en la total. Por lo tanto, la de residuos va a estar mal. ¿Qué es lo que les sugiero? No utilicen esta fórmula de relación para calcularlas. Calcúlenlas de forma individual o independiente con la fórmula de cada uno. ¿Por qué? Así, si yo tengo bien regresión, tengo bien total y calculo o mal alguna de estas dos y calculo residuos, no me va a cuadrar. Es decir, la sumatoria de residuos y regresión no me va a dar el total. Entonces yo ya puedo decir, híjole, pues yo ya la estoy obteniendo mal. Ya encontré un detalle y me puedo revisar o poner a revisar cada uno de los cálculos que hice para determinar el error. A diferencia si lo hago así. Así pues siempre me va a cuadrar. Calculo una, calculo otra y pues la otra es la diferencia. Y me va a cuadrar, pero no sabemos si estaremos mal. Voy a pasar a la siguiente. Esta nada más es básicamente lo que significa cada uno de ellos. Para esto me va a ayudar Jorge Nefi, Jorge Tapia y Julián a leer cada uno, ¿sale? Empezamos. Suma total de cuadrados STC. Suma los cuadrados de la regresión SSTR más suma de los cuadrados del error residual. SSE. Excelente. Básicamente pues nos dice que es la suma de los dos que hemos ya calculado, regresión y la parte del error o residuales. Adelante, siguiente. Suma de cuadrados del error SCE es la parte de la variabilidad de la variable dependiente que no conseguimos explicar con el modelo. Es la parte que nuestro conjunto de variables independiente no consigue explicar de la variable dependiente. Gracias. Es aquí muy importante que empiecen a entenderlo, ¿sale? Porque si no, no le vamos a encontrar chiste a los cálculos. La suma de cuadrados del error, ojo, es lo que no entendemos o lo que no podemos explicar. Recuerden que estos problemas o estos procesos tienen una parte al azar o aleatoria, es decir, tenemos incertidumbre sobre lo que vaya a pasar. Justamente esto es el error, la diferencia que nosotros tenemos de nuestros valores reales con lo que hemos calculado. Esa diferencia pues es la incertidumbre, lo que no sabemos. Con los cálculos vamos a entender. Y el último, Julián.
Creo que Julián no está. Me acaba de mandar mensaje de que te está fallando el micrófono, profe. Ya vi que lo tiene activado, pero no puede hablar. Luis, Daniel. El último, por favor. Sí. Ya, adelante, Julián. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si lo ven, el error es lo que no conseguimos explicar y la regresión es lo que sí lo podemos explicar. Entonces, si yo sumo lo que puedo explicar más lo que no puedo explicar, me da la variación total, ¿sale? Que es la suma total de cuadrados. Y el método de mínimos cuadrados, pues bueno, ya aquí les había pasado las fórmulas. Aquí se las vuelvo a poner, estas son las que vamos a utilizar también. Aquí creo que están un poquito más sencillas, más resumidas todas. ¿Y para qué nos van a servir? Pues básicamente para determinar qué tanto se adecua a nuestro modelo. Y con este pues vamos a calcular los dos coeficientes, el de determinación y el de correlación, a partir de estas fórmulas. Entonces, si ya fijan, va a ser un proceso pues algo largo. Vamos a tener que hacer un diagrama de dispersión, vamos a tener que calcular suma de cuadrados. Bueno, antes nuestra ecuación de la recta, después tenemos que calcular nuestra suma de cuadrados, después nuestros coeficientes con todas estas fórmulas. Entonces es importante que vayan poniendo atención. Y también es que en los procedimientos que se siguen para hacer pruebas de hipótesis y estimaciones por intervalos de la independiente de la recta. Cuando nosotros tenemos pruebas de hipótesis un poquito diferentes a las que vimos, a veces necesitamos apoyarnos de otras herramientas, como pudiera ser el método de mínimos cuadrado o ecuación de la recta. Entonces también tendríamos que hacer o haber hecho todo este cálculo. Pero les hablo que esos ya son otros tipos de cálculos pues un poquito más avanzados. Ahorita simplemente estamos viendo que conozcan los tipos, que conozcan el análisis básico para que puedan implementarlo. Y otro dato que vamos a necesitar, al cual necesito que le tomen también captura, es la desviación estándar de la regresión, es decir, el error estándar. Recuerdan que nosotros calculábamos en pruebas de hipótesis un error estándar. Nada más que ese error estándar estaba en función de medias cuando hacíamos pruebas de hipótesis. ¿Qué es lo que nos dice ahora este error estándar? El otro era el error estándar de la media, si recuerdan ustedes. Nos dice qué tanto se alejan los valores de y con respecto a los valores que yo calculé de mi ecuación. ¿Sale? Eso es el error estándar. ¿Qué tanto se alejan los valores de y, los reales que tengo, con los valores de y que yo calculé? Y lo vamos a calcular a partir de la siguiente fórmula. S, que si ustedes recuerdan es para una desviación muestral, y sigma es para una desviación poblacional. Entonces es S porque estamos tomando muestras. Es igual a la raíz de la sumatoria de cada valor de mi y menos cada valor de la y de regresión que yo calculé al cuadrado dividido entre n menos 2. O también es igual a la suma de cuadrados del error, esta partecita de acá, dividido entre n menos 2. ¿Vale? ¿Qué significa cada una de estas cosas? S, pues desviación estándar de la regresión. SE, suma de cuadrados del error. Y n, número de datos. Mi criterio para la desviación, como en todo, es a menor es mejor. Es decir, estaría mejor que tienda a 0. Me dicen cuando ya. ¿Listo? Sí, profe.
Espera tantito. Ok, me espero un poquito más. Listo, profe. Sale, muchas gracias. Van a decir ya muchas fórmulas, muchos términos, mucho contexto. Nos faltan los últimos dos. El último dos, o los últimos dos, es análisis de regresión y análisis de correlación. Análisis de regresión básicamente lo que nos dice es que podemos determinar a partir de esa ecuación un pronóstico, ¿no? Una proyección a partir de la relación entre dos variables. Una variable independiente y una variable dependiente. Y un análisis de correlación nos dice la intensidad de la relación entre dos variables de estudio. De hecho, los coeficientes que nos hacen falta son con respecto a este análisis. Y vamos a tener la respuesta a una pregunta que pues sería vital. ¿Qué tanto explica mi modelo matemático o ecuación el fenómeno estudiado o la relación estudiada? Y para este análisis de correlación, que también viene ahí en su programa, si ustedes recuerdan, vamos a calcular los coeficientes de determinación y coeficientes de correlación. Entonces recuerden, pregunta de evaluación probablemente. El análisis de regresión básicamente es la recta que yo calculo a partir de la ecuación para poder determinar pronósticos en función de X y Y. Y el análisis de correlación es qué tanto explica mi modelo matemático y qué tanto se relacionan las variables de mi estudio. ¿Sale? Eso es el coeficiente. Ya solamente faltan dos fórmulas, que es la coeficiente de determinación y coeficiente de correlación. Y pasamos al ejercicio. Me avisan cuando ya pueda pasar de diapositiva. ¿Listo? Aún no, profe, por favor, espere. Ok. Por mí ya. ¿Listo? Ok. ¿Alguien más que falte o ya podemos pasar? Ya, profe. ¿Ya? Ok. Fórmulas. Coeficiente de determinación. ¿Qué es lo que me dice? Se define como la razón de la variación explicada a la variación total. Es decir, el que determina qué tanto me explica mi modelo.
¿sale? Mide la capacidad explicativa. Es decir, ¿qué tanto me funciona mi ecuación? ¿Sale? ¿Qué tanto me funciona mi ecuación? ¿Y cómo se calcula? R cuadrado es igual a la variación explicada, que esto ya se los comenté, que es la suma de cuadrados de la regresión, entre la variación total. ¿Sale? Recuerdan que acá en la parte de suma de cuadrados decíamos, la suma de cuadrados del error es lo que no podemos explicar y la suma de cuadrados de la regresión es lo que podemos explicar. Pues por eso es la importancia de haberlo anotado, porque acá lo vamos a necesitar. Entonces es la suma de cuadrados de la regresión lo que me explica entre la total. Y las fórmulas pues ya están. Básicamente ya solamente tendríamos que sustituir. Suma de cuadrados de la regresión ya se las di. Suma de cuadrados total ya también se las di. Solamente hay que hacer la división entre esos dos valores. Valores cercanos a 0, ¿qué me dice? Una baja explicación. Valores cercanos a 1 es una alta explicación. Sería lógico, ¿no? Si la suma de cuadrados de regresión es lo que yo conozco, entre mayor se hace o más se acerque a la total, pues entiendo más. Mientras menos sea, pues entiendo menos. Y se determina con un R cuadrado. Este es importante. Determinación R cuadrado, correlación es la raíz de R. ¿Sale? De R cuadrado que tenemos acá. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente sacándole raíz al valor que acabamos de encontrar. Nada más que el coeficiente de correlación mide la relación entre las variables. ¿Sale? Valores cercanos a 0, una relación débil. Valores cercanos a 1, una relación fuerte. ¿Dudas o preguntas con los coeficientes? Ah, correcto. Aquí cuando ya estamos hablando de negativos, sí. Sí, aquí ya nos explica que es a la inversa, como lo habíamos mostrado en las otras gráficas y por ahí también ya nos lo habían comentado algunos de sus compañeros. ¿De qué va a depender? Del tipo de modelo. Nada más que ese que me comentan, lo calculamos, voy a irme hasta aquí, a partir de este índice, ¿sale? Mayor a 0 es una correlación positiva, correlación en 0 es nula, menor es negativa. Nada más que por ahí vamos a analizar algunos otros ejemplos. Aquí tenemos negativa cuando es menor a 0, es decir, a -1. Nada más que ahorita vamos a ver, o bueno, en estos días vamos a ver algunos ejemplos y van a desconcertarse un poco. Pero no pasa nada, ahorita solucionamos esas dudas. Los que quedaron en la sesión, al menos los que responden, me avisan cuando ya pase, porque creo que nada más me quedé como con 5. Todavía no, profe, por favor. Sale. Mi parte listo, profe. Ok, ¿los demás? Yo también. No, por mi profe, parte, ya. ¿Cómo? Escuché a alguien que por ahí decía que todavía no, creo. no, todavía no. Nos esperamos entonces. Solo un minutito más. Sale. Profe, solamente vamos a hacer análisis lineales. Sí. Sí, el tiempo no nos va a dar para hacer más tipos de análisis. Bueno, vamos a hacer el de regresión lineal y vamos a hacer el de regresión múltiple. Pero sigue siendo regresión lineal múltiple. No nos vamos a meter a otros tipos de análisis. Porque se nos consume mucho el tiempo.
Y me interesa que sepan hacer estos bien hechos, ¿sale? Entonces, si no entendemos hacerlos lineales, pasar a otro tipo de modelo se vuelve un poco más complejo. Y aparte, pues bueno, ahí el programa no se los maneja a ustedes. Pudiéramos ver si alcanzamos, nada más que no recuerdo cuándo es cuando vamos a cerrar con ustedes si nos alcanza el tiempo. Ahorita les vuelvo a poner la lámina. Calendario. Aquí está. Con ustedes estamos en IMAT. Esta unidad es la unidad 5 y ahorita estamos del 7 al 11. Esta semana vamos a hacer los lineales y la siguiente vamos a hacer los múltiples. Si alcanzamos a terminar antes, pues tal vez ahí sí lo alcancemos a revisar. Va a estar en función de lo que avancemos. Hoy vemos todas las fórmulas. Les dejo el ejemplo para que hagan el diagrama de dispersión. A partir de mañana hacemos cálculos. Miércoles y jueves vamos a hacer ejercicios. El viernes les doy su proyecto para que lo empiecen a trabajar. Lunes y martes igual lunes la parte teórica del múltiple. Martes, miércoles y jueves cálculos. Y aquí entregan prácticamente su proyecto el viernes 18. ¿Y no hay Entonces examen? sí va a estar muy apretado. ¿Hay examen? Ya se los adelanté. Puede ser que sí. Eso es un ejercicio que tendrán que presentar. ¿Sale? No es como tal examen, pero está algo largo ese ejercicio. Entonces, voy a revisar este semestre que toca. Si toca ese proyecto, si toca el examen. Y en vez de fechas de entrega, pues es día de evaluación. Pero igual ya les aviso en estos días. Por lo pronto, pues vayan viendo cómo se hace. ¿Listo? Ya voy a pasar. Profe, Ejercicio 1. Sí. disculpe, ¿este proyecto del que nos habla es individual o es en el equipo? Todavía no me voy a adelantar. Si les digo, tal vez puede ser que no sea proyecto. Voy a revisar ahí. ¿Ya les di la forma de evaluación? Sí. Según yo ya. Decía evaluación práctica 80%. Voy a revisar si lo hacemos con un proyecto, es decir, con un caso, o si lo hacemos con evaluación individual. Entonces, ya yo les digo, nada más la práctica pues vale 80%. Nos quedamos aquí. Ejercicio 1. Este es el 2 y este es el 3. Ahí está. Entonces, anoten por favor el ejercicio. Dice ejercicios, diagrama de dispersión y ecuación de regresión. Ejercicio 1. En la tabla que se presenta se muestran la producción en cientos de maíz. No sabemos qué, si son kilos, unidades, nada más no lo dice así. Vamos a ponerle a unidades, es decir, piezas de lote, porque es muy poquito fertilizante lo que se le pone aquí, entonces vamos a ponerle así. Entonces, en cientos de piezas de maíz, ¿qué se obtiene de acuerdo a cierta cantidad de kilos de fertilizante que se utiliza en una productora? Se desea saber si existe alguna relación entre la cantidad de fertilizante con la producción final. Se nos pide tres cosas: realice el diagrama de dispersión, calcule la línea de regresión y trácela en el diagrama, y decir con el análisis gráfico si tienen alguna relación. Obviamente esta línea de regresión aún no la hemos visto, no se las he explicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trazar o van a trazar nuestro diagrama de dispersión. ¿Sale? Entonces, tómenle captura, me dicen cuando ya pueda pasar o escríbanlo si lo están escribiendo para poder irnos a realizar el diagrama de dispersión.
¿Listos? ¿O todavía no? Todavía no, profe. Son 7:47. Se me hace que el diagrama se va a ir de tarea para alcanzar a pasarles lista el día de hoy, que no les he pasado. Entonces me avisan para ir cerrando ya el día de hoy. Por mí ya, profe. ¿Listo? Ok, ¿los demás? También, profe. Muy bien. Entonces, por ahí me dijeron que ya estaban aprendiendo, ya sabían hacer diagramas de dispersión. Inténtenlo realizar. No se escucha, profesor. Se escucha muy bajo. ¿Muy bajo? Ok, a ver. Yo sí lo escucho bien, profe. ¿Sí? Yo Ok, también, a ver, yo también. cambié de micro de todos modos, ¿se escucha bien? Sí. Se escucha bien. Sí. Muy bien. Entonces, por ahí me dijeron que ya estaban aprendiendo a hacer o sabían realizar diagramas de dispersión. Entonces, empiécenlo. Intenten hacer el diagrama de dispersión. Paso 1, recuerden. Identificar, ahorita no les voy a decir cuál es mi X y cuál es mi Y. Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Analícenlo, tracen el diagrama de dispersión y mañana comenzamos a hacer la solución. Entonces, hasta aquí dejaríamos. Déjenme guardar esto. Déjenme guardar esto también. Aquí está. Ajá. Muy bien. Y déjenme abrir su lista. Voy a ir pasando lista rápido. Así que vayan teniendo sus micros abiertos conforme vaya pasando. Recuerden la asistencia. Esta unidad pues sí vale más. Entonces, Alonso. Álvarez. Presente. Campuzano. Conforme vayan pasando lista pueden irse retirando de la sesión. ¿Sale? Gracias y nos vemos el día de mañana. Presente, profe, gracias. Dale, nos vemos, Cañedo. Laya. Presente. Chaires. Presente. Flores. Presente. Hernández. Presente. Hernández Yep. Presente. Herrera. Presente. León Cabrera. Presente. Martínez. Presente. González. Está Sí, presente. Martínez López. Presente. Marina Albarrán. Presente. Ortiz Alcántara. Presente. Ponce de León. Presente. Ramos Coria. Presente. Ramírez Bravo. Presente. Romero.
Presente. Alas. Santana. Presente. Silva. Sánchez. Presente. Tapia. Presente. Torres. Presente. Torres Sierra. Presente. Valencia Barajas. Presente. Dale. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Ah, Verduzco. Sí, es cierto. Listo, Verduzco. Sale, nos vemos mañana.